y ya está aquí la doctora Cristina Balinotti, psicóloga, creadora de la Universidad de la Familia. Ahora sí, hola Cristina, como todos los lunes, gracias. Es, es que al fin de semana pasan tantas cosas que yo digo, Cristina, te necesito aquí los lunes para que uno comience toda la semana con buen pie, con buenos consejos, no importa cuál miembro de la familia seamos, que tú con tus libros, con tu experiencia, con tu sabiduría siempre tienes algo bueno que decirnos. Y en este caso, bueno, hablando de los inmigrantes, Fit Latino se escucha de cabo a rabo, como decimos nosotros en mi país. Y si hay algo que nos une a todos, es que, bueno, nos estamos moviendo de un lugar a otro. Estamos en un país que casualmente no es en el que nacimos y tenemos varios síntomas en ese proceso de migración. Y tú me dices, es que está el síndrome de Ulises. Sí. Entonces, este síndrome de Ulises pueden estarlo padeciendo o pueden ser propensos incluso a tener una enfermedad mental quienes comiencen a ser víctimas de esto siendo inmigrantes, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué es esto y cuándo catalogaron el síndrome de Ulises? Bueno, en realidad el síndrome de Ulises es un síndrome de estrés crónico múltiple que puede atacar a ciertos inmigrantes. Ahora bien, no tenemos que hacer la ecuación de inmigración igual enfermedad mental o migración igual duelo migratorio. No, tienen que darse ciertas condiciones para que los que emigramos empecemos a sufrir este estrés crónico múltiple que se confunde y por eso a veces es mal diagnosticado con muchas enfermedades psicológicas como la depresión, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Entonces, las condiciones son que ya tengamos una discapacidad, que tengamos un trastorno, ¿verdad?, mental o un trastorno de personalidad, o que el país que nos está recibiendo sea muy hostil, o ambas cosas al mismo tiempo. Vale decir que son muchas las causas para que esto se desarrolle. Por otro lado, la especie humana hemos evolucionado migrando, es decir, que está en nuestro ADN y es decir que es algo natural, ¿verdad? ¿Por qué entonces, si es algo natural, tiene que causar tanta pena? Bueno, primero por la preexistencia de estos dos factores que te dije, luego porque las migraciones hoy en día no son las migraciones románticas del inmigrante que venía a hacer la América, y veíamos esos barcos y ellos saludando con sus sombreros a la familia en la esperanza de verse. Hoy en día son muy traumáticas. Hoy específicamente existen las pateras, que existen en todos lados, pero se usan mucho para migrar de España a otros lugares. Existen abusos y terribles, cosas que realmente afectan a una persona que va de un país a otro, ¿no?, que va buscando algo mejor para sí mismo en ese proceso de desarraigo, pero que tiene algún tipo de discapacidad, algún tipo de trastorno. Es decir, Cristina, a ver si te entendí bien. Uno tiene que tener como alguna condición preexistente para tener ese síndrome de Ulises y que hay cuando, no digamos que el país es hostil, sino que el proceso, por ejemplo, yo siempre digo que nosotros los venezolanos no tenemos cultura de ser inmigrantes y nos ha tocado, yo creo que va a llegar un momento en que vamos a superar a los cubanos aquí, por lo menos en el sur de la Florida, pues por la situación política que hay en el país. Y no es que Estados Unidos sea un país hostil, pero es un proceso que es nuevo para nosotros y que no hemos visto en nuestra familia, sino que porque más bien hemos sido receptores de inmigrantes en Venezuela. Entonces, siendo así, si yo no tengo ninguna condición persistente, ¿no podría ser propensa a padecer el síndrome de Ulises? En realidad sí, porque no el síndrome en sí mismo, pero sí propensa a hacer lo que se llama el duelo migratorio, que es un proceso doloroso, emocional, psicológico, y que tiene 4 pasos. En principio, la negación: esto no me está pasando a mí, no me puedo ir de Venezuela, es mi país, yo lo amo. El segundo, bueno, por supuesto, es la resistencia a que esto no me está pasando, voy a tratar de no irme, me tengo que quedar. Hasta que finalmente el proceso de adaptación, cuando llegamos a este país y decimos, bueno, acá estamos, nos tenemos que acomodar. Y después la restitución. ¿Qué es la restitución? Bueno, restituyo todo este sentimiento de amor a mi país de origen,
me doy cuenta que esta situación tiene que ser así, y por otro lado restituyo los sentimientos de agradecimiento que a veces no se sienten al principio por ese dolor del desarraigo al país que me recibió. Es decir, que sí, yo voy a padecer algún tipo de trastorno emocional, pero no va a ser tan severo como el síndrome de Ulises, que en algunos, que tú sabes que Ulises fue el héroe de la Odisea, de Homero, que sufrió muchísimo, mil adversidades fuera de la casa, ¿no? De su hogar. Entonces, pero si yo tengo un cuadro ya tremendo, voy a tener que, si presento el síndrome de Ulises, entonces ese estrés crónico, traumático, porque ¿qué sucede? El estrés es una defensa humana. Si nos atacan en la calle, desarrollamos estrés. ¿Por qué desarrollamos estrés? Bueno, porque nos defendemos, nos ayuda a estar atentos también al estrés en un examen. Pero cuando el estrés es esa elevación de cortisol y adrenalina en nuestro organismo, que son las hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol, se mantienen elevados y nunca pueden bajar, ya pueden producir enfermedades físicas, somáticas o enfermedades psicológicas. Es decir, que hay que tener cuidado porque el estrés es una enfermedad muchas veces silenciosa, ¿verdad? Que no se presenta con tanta agudeza como puede presentarse en este síndrome de Ulises, que los individuos se sienten irritables, tienen problemas para comer, adelgazan porque no comen o engordan porque comen mucho, les falta el sueño, se aíslan un poco de sus relaciones porque son poquitas las que han hecho, extrañan demasiado. Es decir, se habla de estresores en el síndrome de Ulises, vale decir, extraño mi familia, hay un desapego o hay una ruptura del instinto de apego, que es tan importante para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y ni hablar en las condiciones en las que viene ese proceso de migración, como lo estamos viendo ahorita ahí en las pantallas, cuando vienes y cruzas por Río para llegar, por ejemplo, acá a Estados Unidos, o como les ha tocado a los cubanos por muchos años venir en balsa y sobrevivir a las vicisitudes de esa travesía a través del mar. Pero ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse este síndrome una vez llegado al nuevo país? Bueno, ya se sale con una carga de angustia muy grande. El proceso de traslado de un país a otro es terrible en muchos casos, y entonces eso se agudiza. Y ahí podemos desarrollar, si tenemos algún trastorno, por ejemplo, de personalidades que son de pronto... bipolares, por ejemplo. Bueno, la bipolaridad ya es una enfermedad que está en el orden de la psicopatología y necesita medicación. Esto está en el límite entre la salud mental, que es la psicología, ¿verdad? Los trastornos emocionales y de relaciones humanas, y lo que es la psicopatología, que amerita ya la presencia de un psiquiatra y que se medicalice. Pero, ojo, este síndrome no es medicalizable, sino que hay que tratar de llevarlo de alguna manera a través de terapia, con mucha contención, con una especie de pedagogía educativa. Hay que crear centros donde el inmigrante puede ir a hablar sus problemas, la terapia de la charla, donde pueda realmente evacuar todas esas emociones negativas. Tú sabes que la palabra, el diálogo son los grandes aliados de las relaciones humanas, y en el caso de la salud mental, de los trastornos psicológicos, es muy importante. Y te quería decir que en muy pocos casos existe, lo que se llama la psicosis transitoria del inmigrante. El psicótico es una persona, cuando es una psicosis real, ¿no? Cuando es una psicopatología, rompe con la realidad, y vive su realidad acá adentro. Por ejemplo, yo estoy acá y de pronto veo que tú me vas a atacar, y entonces yo te ataco. Y entonces yo salgo corriendo porque yo estoy viviendo una escena que tengo acá dentro de mi mente, ¿verdad? Entonces eso puede ser transitorio, lo que no la determina como una entidad en sí, como una psicosis, como sería, por ejemplo, la esquizofrenia. Ya. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas? Quiero que Cristina me los comente después de este tema que vamos a escuchar, porque mucho de qué hablar con esto del síndrome de Ulises, porque hay que detectarlo y bueno, y saber si hay un remedio para todo esto. Nos vamos con Daddy Yankee y ya volvemos con la doctora Cristina Balinotti hablando del síndrome de Ulises. Bueno, y seguimos acá con la doctora Cristina Balinotti hablando del síndrome de Ulises. Y yo le preguntaba a Cristina, bueno, Cristina, ¿cómo saber
que uno está padeciendo el síndrome de Ulises, porque tú le dijiste, bueno, uno puede tener una condición como estar depresivo u otra característica, pero además da mucha tristeza, nostalgia, añoranza. Y yo te digo, en mi caso, por ejemplo, yo lo tengo hasta cuantificado y no sé si fue una predeterminación mental, porque yo le preguntaba a todo el mundo, ¿hasta cuándo yo voy a llorar? Todo el mundo decía, eso es como 3 años, y a mí me costó 3 años, de verdad. Como asimilar todo el proceso. Yo lloraba todos los días, Cristina. Y claro. Y yo me quería venir. Claro, es Yo un duelo. quería salir de Venezuela y me costó 3 años, pero ¿cómo diferenciarlo de una tristeza, de una añoranza o de un duelo, como tú lo dices, que es un dolor auténtico? Bueno, en el tiempo, se diferencia por el tiempo, por la cantidad de tiempo en que esos síntomas se establecen. Por ejemplo, si yo tengo tristeza, bueno, la tristeza es distinta de la depresión, ¿verdad? Entonces, bueno, puedo estar triste, pero resulta que esa tristeza no cede nunca. No tengo problemas para dormir, por ejemplo, no puedo dormir. Y entonces eso ya está interfiriendo en mi vida de relación. Cuando ese sentimiento de dolor, de duelo profundo, interfiere en mi vida de relación y yo ya me llevo mal con todo el mundo, en el trabajo ya me están llamando la atención porque no puedo rendir. Entonces hay algo muy profundo en mí que no está bien. Es ahí donde necesitamos realmente la búsqueda de una ayuda psicológica o hablarlo. Inclusive ayuda mucho a hablarlo con amistades, pero en este caso, por supuesto que la ayuda terapéutica de un psicólogo sería ideal. ¿Y hay pasos definidos o características definidas que pueden ayudarme a identificar que estoy padeciendo el síndrome de Ulises? Bueno, obviamente uno es ser inmigrante, ¿no? No todos los inmigrantes, porque está una gran masa de inmigrantes que vinieron, en mi caso, yo vine queriendo venir aquí, me quise trasladar. Fue algo que fue un proceso que tuve por muchos años. Y cuando vine acá, vine con todos mis hijos, con mi familia, pues me sentí muy feliz. ¿No? Y entonces regreso a mi país, pero regreso con felicidad. No viví. Hay mucha gente que no vive ese duelo, porque quiere venir, porque encuentra que acá son las posibilidades máximas, y esto es verdad a nivel laboral, inclusive a nivel, en muchos otros aspectos, ¿verdad? De modo que ahora está la gran cantidad de inmigrantes que vienen, sobre todo como el caso de Venezuela, por problemas políticos severos, cuando uno es tremendamente exitoso y hay una presión política que te está diciendo que te tenés que ir. Eso es muy, muy, muy doloroso. Pero bueno, los síntomas fundamentales son falta de apetito, o comer en exceso, irritabilidad constante, me enojo ante cualquier cosa, muy mal humor, sí, exactamente. Ya no siento placer por aquellas cosas que antes sentía placer. Como por ejemplo. Como por ejemplo ir a jugar al tenis. Por ejemplo, salir a tomar un café con una buena amiga o estar con mi hijo viendo una película. Cosas de ese estilo. Ya no tengo placer. Quiero estar. Se parece mucho a la depresión. Sí. Por eso de allí es que hay que diferenciarla, ¿verdad? Porque los diagnósticos que no son adecuados, que los confunden con depresión, los llevan a medicalizarlos, a darles medicamentos, cuando en realidad no es una depresión, ¿verdad? En la depresión hay falta de serotonina, que es un neurotransmisor, ¿verdad? Aquí hay un estrés crónico constante múltiple que me lleva a tener las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina muy elevados de manera crónica. Wow. Entonces, inclusive puede haber dolores de estómago, dolores en todo el cuerpo, se afecta el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema o el eje hipotálamo hipofisario, es decir, que hay un montón de problemas desde el cerebro al cuerpo que se van manifestando. Y uno va al médico y el médico no sabe qué encuentra porque, bueno, porque no hay ningún órgano que está padeciendo. Lamentablemente, bueno, a veces hay enfermedades que son provocadas por eso, dolores constantes de estómago, por ejemplo. Sí. Pero claro, cuando se hace un estudio clínico y se ve que no hay un problema en el estómago, siempre el médico sospecha siempre un problema psicológico. Claro. Entonces, hay que analizarlo muy bien, estudiar la fecha clínica. Yo no sé, claro, si los inmigrantes tienen esta posibilidad. En muchos casos sí tenemos la posibilidad de ir a buenos médicos, pero el que recién llega y viene con esta dolencia, y ahí pedimos a la comunidad de auxilio, a los vecinos, aquellos que reciben a una
persona que viene de otro país, poder de alguna manera contenerlos. Y a nivel gubernamental, generar programas socioeducativos para poder contener a esta gente, donde ellos puedan ir y sentir que no son uno, porque uno de los síntomas es sentir estoy solo. Sí. Tiene que reunirse con otras personas que están padeciendo lo mismo. Entonces, esto es muy importante. La ayuda, la unión hace la fuerza. Y recordar cuando inmigramos, que bueno, como decía Séneca, ¿no? Cambiamos de país, pero los problemas los llevamos con nosotros porque estamos viviendo con uno mismo todo el tiempo. Así que, ojo, cuando queremos inmigrar, ¿cómo estamos nosotros? Pero si yo tengo este síndrome, se dice que entonces estoy enfermo. ¿Soy una persona enferma si tengo el síndrome de Ulises? No, soy una persona con una problemática emocional severa. Lógicamente puede llevar a una enfermedad, porque sabemos que los problemas psicológicos, que muchos problemas, bueno, desde lo holístico todos los problemas son psicosomáticos, quiere decir que empiezan con un problema emocional en mis emociones, en mis sentimientos que no están bien, y se manifiestan en una enfermedad física. Sí. Es decir, es psicosomático, también somatofísico, ¿no? Si me quiebro una pierna, me voy a enfermar psicológicamente también, porque no puedo hacer lo que quiero, desarrollar mi vida. Vale decir que debemos que ir hacia un estudio profundo de esto. Yo no sé, deben existir lugares en donde, y si no existen hay que crearlos, en donde se le dé ayuda a estas personas que llegan como inmigrantes, pero llegan mal. No es el inmigrante que llega contento. Claro. Y que puede desarrollar este síndrome, ¿verdad? Que síndrome implica conjunto de signos y síntomas. Vale decir que el psicólogo o el médico tiene que ver de alguna manera todo este conjunto de síntomas. Sí. Bueno, hay que observarse bien y diferenciar. Y la familia estar atenta. Porque siempre hay alguien, cuando inmigramos 2 personas o 3, siempre hay uno más fuerte que otro. Sí. Es decir, los que son más fuertes, los que estamos sanos, tenemos que cuidar y ver por la salud mental de aquellos que no lo están. Bueno, ¿y cómo curarnos del síndrome de Ulises? Cristina, quiero que me lo cuentes después de este tema aquí en Fit Latino, porque si está el origen y está la causa, pues tenemos que tener la solución. Y espero, Cristina, que la tengamos, ¿ah? Esto es Camila Cabello, aquí en Fit Latino. Le preguntaba yo a la doctora Cristina Balinotti, Cristina, si hay remedio para este síndrome de Ulises, si hay cura. Bueno, sí, sin duda. Va a depender siempre, como te decía, de cuál es el síntoma fundamental que prevalece en cada uno de las personas que padecen este síntoma. Muchos tienen mucha ira, inclusive, otros mucho resentimiento. Es decir, pasa el tiempo y todo eso no se cura. Vale decir que el psicólogo o el psiquiatra tiene que de alguna manera determinar qué es lo que está pasando allí. Pero el primer auxilio es el médico clínico. El médico clínico tiene que hacer las derivaciones correspondientes. Sabrá si tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, sospecha que puede haber algo, pero se confunde mucho, como te decía, con lo psiquiátrico, digamos, con lo psicopatológico. Y por eso, con la depresión. Claro, por ejemplo, pero la depresión no da dolor muscular ni... Bueno, la depresión tiene ideas de ideación de suicidio y evitación, y que muchas veces... cosa que el inmigrante no tiene de manera muy marcada, ¿no? Ideas de muerte. Hay que tener cuidado con el familiar que habla mucho de la muerte, inclusive los chicos que quieren dar sus posesiones, regalar demasiadas, las personas que regalan demasiado. Puede estar un poco por ahí andando una depresión. La depresión, sin duda, es, como te decía, una carencia de un neurotransmisor en niveles adecuados de neurotransmisores, de modo que es distinto a esto. Acá lo que se establece realmente es una ruptura del vínculo de desapego, ¿no? Que provoca un trastorno emocional grande, grande, porque es un desgarramiento, es desarraigarse de todo eso sin quererlo, porque te repito, hay algunos que vienen queriendo. Bueno, yo me vine queriendo, pero igual tenía ese duelo, igual... Existe, depende del tiempo que tú lo has preparado antes. Si es algo sorpresivo, me tengo que ir porque me amenazan la vida, pues ahí es muy doloroso, porque no tengo el tiempo
tiempo de establecer ese proceso de duelo necesario, ¿verdad? Como las muertes inesperadas. Pues. Claro, que ya te digo, los procesos de duelo son 4 pasos distintos al proceso de duelo por la muerte de una persona, que es algo más determinante y más masivo cuando se me muere alguien significativo para mi vida. Claro. Que este desarraigo, porque por lo menos tengo a los seres queridos vivos. A lo mejor los dejé en ese país, pero tengo la esperanza de traerlos. Y este síndrome es algo nuevo, porque todos los médicos psiquiátricos o psicólogos están al tanto de diagnosticar esto y no confundirlo con una depresión por... Bueno, ya hay muchos, sí, Bowlby, un psicólogo muy reconocido, fue uno de los que habló acerca de este tema, ¿verdad? Y se está hablando ya de lo que es hace 20 años ya se habla de este tema, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hace 20 años a nivel sociopolítico y económico comenzaron a producirse grandes migraciones, distintas. Ahora hay migraciones de países que realmente están en situaciones terribles de guerra. Y la gente necesita irse ya por una cuestión de supervivencia, para que no me maten, para sobrevivir. Entonces, el proceso, que te repito, forma parte del ADN de la historia humana, porque podemos llegar a este nivel de evolución porque hemos emigrado originalmente desde África, la especie humana, el Homo sapiens sapiens, hacia todo el mundo. Gracias a eso estamos hoy. Pero hoy es un proceso muy doloroso, desgarrador, con grandes componentes sociales. Estamos ante un cambio civilizatorio, Luciana. No es solamente un cambio de estructuras económicas, hay un cambio civilizatorio. Si empezamos a analizar este cambio civilizatorio, hay países que están emergiendo como grandes potencias, están estos países que obligan a las personas a irse. Vale decir que es algo más complejo que la inmigración del que venía a ser la América, que estaba un poco romántico, ¿no? Veíamos esos barcos divinos en donde la gente con dolor, a lo mejor con hambre, pero venían con la esperanza. Sí, felices. Los voy a traer, es verdad, uno lo ve en las películas. Pero que en todas las bases de esta gran sociedad están los inmigrantes que hicieron la América, ¿no? Sí. Que triunfaron. Y Cristina, ¿y este síndrome lo podían padecer por igual jóvenes o adultos? Porque tú has dicho algo, antes uno veía esos barcos y era gente, bueno, no mayor, pero sí de mediana edad. Uno no veía ahora tantos jovencitos, 17, 18 años, que se quieren venir aún sin sus padres, o los padres los mandan a casa de un familiar a terminar el high school, para que puedan ir consiguiendo sus papeles legales antes de que se hagan adultos, ¿no? El síndrome puede ser padecido por igual, independientemente de la edad que se tenga, o los jóvenes son menos propensos. No, al contrario, el joven es muy vulnerable. El joven es muy vulnerable porque está ya en un proceso de cambio y en una crisis, que se llama una crisis vital. La adolescencia, como la ancianidad, ¿verdad? Sí. Son crisis que todos tenemos, que todos padecemos. Entonces, sobre esa crisis se monta otra crisis más, que es el desapego de pronto, ¿no? Y en el caso del adolescente que se quiere ir, sobre esa crisis se le monta sin duda un desapego familiar que lo está obligando a irse. Claro. Porque muchas veces nuestros jóvenes, 17, 18 años, se quieren ir de la casa porque escapan de una situación insostenible en el hogar. Una disfuncionalidad, un hogar caótico, en donde los padres se pegan o se pelean, o donde lo maltratan a él, o donde directamente no se comunican con él, que siempre te digo, es la violencia silenciosa, la violencia pasiva del padre que no está nunca en el hogar. Sí. Y el niño, al llegar a sentir un poco esa independencia, a cuando sus alas crecen, quiere irse, ¿verdad? Entonces, de pronto, al principio, esto puede ser muy saludable. Yo tengo amigas que increíblemente lo han hecho hace mucho tiempo atrás, se han ido, han querido desplegar sus alas e irse escapando siempre de algo, ¿no? Claro. Son muy poquitos los aventureros, los que dicen, bueno, mi vocación es viajar por el mundo y me voy. Son pocos. Generalmente siempre hay algo que nos empuja a irnos del lugar de origen,
que son nuestras raíces. Y son dos problemas que arrastrar, porque es la causa que te lo originó, bien sea la situación país o situación familiar, te divorciaste, Sí, en efecto. o, O un divorcio, o un divorcio, o una enfermedad que vienes a curarte a otro país, a hacer un tratamiento de otro país. Entonces serían dos cosas con las cuales que las personas tienen que afrontar. Yo creo que lo que podemos decir o aconsejarle o sugerirle a las personas que están en un proceso similar, primero que busquen ayuda, pero segundo que comiencen un profundo, particularmente el tema de Venezuela y algunos otros lugares, un proceso de perdón de lo que ha sucedido, ¿verdad? Perdonar a aquellos que las han puesto en esa situación, porque el perdón sabemos que es sanador, aunque nos cuesta muchísimo y no es fácil, pero iniciar ese proceso de perdón y de perdón con uno mismo, porque a veces uno siente culpa por haberse ido, a pesar de que el país lo empujó, dice, pero ¿qué hice? ¿Qué me faltó hacer a mí? Por lo cual me tuve que ir. Sí. O sea, no debemos sentirnos culpables. Y, es decir, que debemos perdonarnos y perdonar al país y estar muy agradecidos. No por la otra persona. Que nos recibió. Claro, y no por la otra persona el perdón, no es para la otra persona, sino para uno mismo, aunque uno no tenga la culpa. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve esos 3 primeros años recordándome de la mamá de Chávez. Claro, todo, porque por culpa de Chávez era que yo decía que estaba aquí, pues, porque él cerró el canal en el cual de televisión en el cual yo trabajaba, pues, y además una persecución contra los periodistas. Entonces, uno todo el tiempo es por culpa de Chávez, yo estoy aquí, por culpa de Chávez, por culpa de Chávez, por culpa de Chávez, y así pasaban los meses, pasaron los años, y yo, bueno, ¿y hasta cuándo le voy a seguir echando la culpa a Chávez? Sí, entonces, como tú dices, es verdad, el perdón es sanador. Dejarlo ir. Y no es por él, porque hasta muerto está. Perfecto. Ok, sí, ¿no? Por lo que hizo, o sea, es exento esa situación. No, pero me tocó para poderlo superar. Hay que pasar definitivamente por ese proceso de perdón. No, pero además, porque el no perdonar, el odio, provoca, es un veneno literalmente, porque despierta algunos químicos en el cuerpo que hacen mucho daño y nos enferman y nos pueden dar enfermedades severas. Es decir, que vamos a desintoxicarnos de ese odio que tenemos por esa persona que nos puso en esta situación y miremos hacia adelante. Está bien que hay que recordar el pasado, pero no agarrarse del pasado, sino avanzar hacia adelante. Sí, y cortar el cordón umbilical, eso es lo que yo decía, Claro. hay que cortar el cordón umbilical, que no quiere decir que uno se olvide del país de origen. Sin duda que no. No tiene nada que ver. Claro, Uno está agradecido con el país que te recibe, pero hay que decir, bueno, ahora estoy aquí, pasar la página, ¿no? Y recordar siempre lo bueno, los álbumes familiares, las fiestas, el nacimiento de nuestros niños en nuestro país. Recordemos siempre lo bueno, porque eso realmente nos sana. Claro, y vivir con esa rabia, pues no nos ayuda. A nosotros mismos. Esa es otra cosa. Ayuda. Uno ve acá, a veces cuando uno dice, ay, bueno, me voy a reunir, sí, con unos amigos que solías estar en tu país y ya están acá. Y entonces la reunión se torna como una complejidad de quejas tóxicas, que tú dices, bueno, pero nos vinimos a divertir o nos vinimos a quejar de lo que ya pasamos y lo que ya vivimos atrás. Sí es diferente, sí es distinto a lo que teníamos en nuestro país, pero es momento de superar y eso no ayuda. No, lo que esa pasa, reunión de quejas. Fíjate, si no, inclusive no puedes, si estás divorciada no puedes encontrar pareja, tienes malas relaciones de amistad, como estás con ese odio acendrado metido adentro, por supuesto vas a tener odio por todo. Porque es como que se escupe todo eso hacia afuera, como que se vuelca hacia afuera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque es un doble movimiento. Nos hace daño a nosotros y hace daño a nuestro entorno. Sí. Si venimos con familiares o si queremos iniciar una nueva vida afectiva. Así es. Bueno, entonces estar pendiente de si tenemos el síndrome de Ulises. Vamos con un poco de música y al regreso seguimos conversando con la doctora Cristina Balinotti cerca de este síndrome que podemos tener siendo inmigrantes, pero no. Seguimos acá en Fit Latino hablando del síndrome de Ulises. Cristina Balinotti, la doctora psicóloga y creadora de la Universidad de la Familia, ahora sí nos está dando los consejos acerca de esto. Y Cristina, yo te decía, si esto se está padeciendo últimamente más o es porque estamos más conectados, sabemos
que más personas lo sufren por esto de la tecnología, o antes existía y se llamaba de manera diferente? No, en realidad vivimos en una época que está rompiendo los vínculos naturales para los cuales hemos sido creados como especie. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Esto quiere decir que estamos alejándonos entre nosotros. Estamos interponiendo celulares, estamos interponiendo mucha tecnología, está cambiando la dinámica de la familia, la dinámica de la amistad, ¿no? Y nosotros estamos diseñados ya desde la prehistoria para estar juntos, para ser gregarios, para ayudarnos, para hablar, para estar compartiendo cosas. Entonces, eso ha llevado en los últimos 20 años a un gran desarrollo de enfermedades, ¿verdad? A un incremento de enfermedades que se conocían, como la depresión, por ejemplo, que la depresión es la gran epidemia de este siglo y lo será del siglo siguiente. También el autismo, por ejemplo, hay más bipolaridad. Estamos realmente incrementando esos cuadros psicológicos porque se desarrollan psicológicos o, por ejemplo, psiquiátricos, que se desarrollan en el ámbito de la mente humana, del psiquismo humano, que es el ámbito más vulnerable. Sí. Entonces, si nosotros socavamos eso, si nosotros agregamos al peso de una enfermedad a un depresivo, por ejemplo, con un ejemplo claro, un depresivo que necesita comunicarse porque en realidad ha hecho una conducta de evitación del medio ambiente, de sus padres, no quiere hablar con nadie. Y nosotros lo dejamos solo, y nosotros le damos un celular. Esto realmente va a incrementar ese cuadro. Sí. Vale decir que... lo aísla más. Lo aísla más, claro. Forma parte de lo que se llaman las enfermedades sociales, que empezaron siendo, por ejemplo, el colesterol, el infarto de miocardio, la obesidad. Son enfermedades sociales, pero ahora le estamos agregando también estas enfermedades de orden psicológico, ¿no? Y en algunos casos psiquiátrico también, ¿verdad? Que como... la bipolaridad. Claro. Hay mucha depresión mayor, ¿verdad? Mucha depresión que ya viene con esta ideación de suicidio, por eso hay tantos suicidios en nuestros niños, ¿no? La adolescencia es una etapa tan vulnerable, ¿verdad? Que si le agregamos una enfermedad, una predisposición a una enfermedad y el desarrollo de esa enfermedad realmente... hacemos una fórmula para el desastre. Entonces puede ser que esto del síndrome de Ulises puede ir increciendo. Puede, por supuesto, el creciendo se está dando, sí, el creciendo se está dando porque si bien parece un cuadro aislado, ¿no? Producto de me voy de la patria y voy a otro país, pareciera que es algo aislado. Pero ¿qué pasa? El inmigrante que viene hoy en día aquí llega a un país altamente tecnologizado, en donde la comunicación humana no es prioridad. Ay, sí. Me refiero, ustedes me dirán, no, pero si es la era de las grandes comunicaciones. Sí, claro, ahora estamos más conectados. Ahora estamos todos acá conectados, pero nos vemos, sabemos quiénes somos, nos dimos un abrazo, no podemos. Sí, entonces, esto es lo que está rompiendo un poco la dinámica humana, ¿no? De la familia particularmente. Entonces, a los inmigrantes que vienen con una persona discapacitada o que ya tiene un trastorno de personalidad, trastorno borderline, un trastorno de sociopatía, que de allá ya se estaba generando, ¿verdad? Entonces, cuando venimos acá debemos darle mucha unión. Los niños, por ejemplo, en el caso de los niños, usar los celulares, ya que acá hay tanto, ¿verdad? Y poder comunicarnos constantemente mandándoles mensajes al colegio. Mamá está muy bien, todo está bien, ¿cómo estás tú? Es decir, no pasar tanto tiempo sin hablar con ellos, particularmente el que padece este síndrome, que inmediatamente al llegar acá se va a establecer, ¿verdad? Y se van a dar cuenta porque lo van a ver distinto. Atención a los cambios de aquellos que amamos, porque no todos reaccionamos. Es más, hay personas que vienen de países como Venezuela, que inmigran a lo mejor de un país en guerra, ¿verdad? En guerra directa, y no desarrollan el síndrome de Ulises. Obvio, claro, te sientes porque mejor, somos ¿no? biopsicosociales, somos seres biopsicosociales, tenemos el material genético que nos inclina a ciertas enfermedades y tenemos el medio ambiente que lo puede disparar. Claro. O no. Porque hay ciertas enfermedades que permanecen ocultas si el medio ambiente es correcto, es de contención. Sí, de verdad que yo cada vez más en mi trabajo como coach de vida estoy viendo mucho esto, y no solamente aquí en América, sino en Europa también, porque van de un país a otro y de verdad todos estos síntomas que tú me dices
están de manifiesto en todas estas personas, aunada a la preocupación de obtener sus papeles legales, de tener un empleo, de tener un medio para subsistir, porque, ¿sabes qué? Que en países tan difíciles como por ejemplo Venezuela, no sé, Haití, en el Medio Oriente, mira cuántos refugiados hay que claro. se van sin nada. Dicen, pero prefiero, como tú dices, prefiero irme a cualquier Claro. lugar antes que permanecer acá. Claro. Entonces no. Se llaman, estas grandes migraciones se llaman los continentes, continentes flotantes, porque son continentes, son grupos de personas que van de un lado a otro, ¿no? Sí. Y te quería comentar algo respecto de la niñez. Ojo, porque a veces los síntomas en la niñez son distintos en los niños, ¿no? ¿Cómo Primera cambian? y segunda infancia. A veces están muy, y le decimos qué bien, qué energético está, tienen exceso de energía. Suelen lastimarse mucho porque se caen constantemente. Ojo que eso, en el caso de que hayamos inmigrado con ese niño, puede ser también tristeza. El niño lo manifiesta de manera diferente. Claro. Inclusive algunas depresiones en los niños se ven así, a través de estos niños que están siempre riéndose, que siempre están, que son como los payasitos de la casa, Sí. y de pronto están ocultando. Es uno de los cuatro roles que asumen los niños en familias disfuncionales, y no cabe duda que el que inmigra acá, el que viene acá o a cualquier otro país, Sí. hay un periodo de disfuncionalidad porque me tengo que ubicar, dejar a mi Obvio. hijo, con quién lo dejo, trabajar. Entonces, ojo, el nene que está en esas condiciones, vamos a atenderlo, porque puede también estar deprimido, triste, o puede tener el síndrome de Ulises. Wow, grandioso. Gracias, Cristina Balinotti, A la ti. doctora, psicóloga y creadora de la Universidad de la Familia. Ahora sí, yo siempre digo, uno han tenido que haberle enseñado esto, Cristina, ser padre. Por eso a mí me encanta conversar siempre contigo. Cristina, ¿dónde te buscamos? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, me pueden buscar en Facebook, en @cbalinotti, Twitter, en Instagram @cristina.balinotti, siempre Cristina con CH, y mi nombre es con B larga, una sola L y doble T. Bueno, pero ahí está, ahí te estoy, encuentras. Cristina, ahí estoy, Cristina sí. es súper activa, además, en las redes sociales todo el tiempo, ¿ah? Gracias, Cristina. Bueno, A ti. te esperamos el lunes Sí, con otro como- tema interesante de estos que Interesante. pasan aquí en la ciudad y en todas partes, ¿ah? La doctora Cristina Balinotti, nosotros seguimos con más de Fit del Latino y nos vamos con música. Esto es La Charanga y ya regresamos con Fit.